Entonces, pues yo les quería hacer la aclaración de que estamos al pendiente de ustedes, que no los hemos olvidado, que estamos revisando sus bocetos y pues que estamos tratando la forma de poderlo sacar todo adelante. Ya hoy terminamos de revisar 30 bocetos, entonces espero ya que ustedes tengan sus revisiones y sus comentarios y pues a trabajarlos esta semana y ya podemos, así podemos comenzar a trabajar. Quienes están pendientes, pues como les decía, vamos a tratar de enviárselos ya hoy para que puedan trabajar. Estoy muy feliz de que me hayan permitido poder leer sus cuentos. Son historias muy bonitas. Sé que cada una de las historias tiene un toque personal, tiene una historia de trasfondo y la verdad que les quiero dar las gracias por haberme permitido leer sus cuentos. Sus historias son maestros y son docentes muy creativos que hicieron cuentos muy lindos. Yo estoy segura que sus niños y los otros niños que tengan acceso a estos libros van a estar muy felices y pues su legado ya quedó plasmado en un cuento, ya quedó plasmado y pues el libro va a pasar de generación en generación por nuestros niños y pues sepan que están dejando una huella importante y que su legado va a quedar plasmado pues a partir de este momento. Entonces, muchas felicidades por sus cuentos tan bonitos, por sus historias, por sumarse el tiempo de hacer su tarea y pues sin más, pues vamos a comenzar ya con el taller de hoy, que pues sí tenemos bastante información. Vamos a comenzar ya en el módulo pasado, pues estuvimos trabajando un poquito de lectura guiada y de lectura independiente y pues ahora vamos a empezar con el módulo de escritura independiente. Escritura independiente está dividido en tres partes. Lectura independiente 1, lectura independiente 2 y lectura independiente 3. El día de hoy vamos a estar trabajando la número 1, que son algunas generalidades de la lectura independiente. En la segunda parte vamos a estar hablando un poquito sobre cómo evaluar la escritura independiente y en la parte 3 pues vamos a hacer una pequeña recapitulación y vamos a estar tocando pues temas también muy importantes sobre beneficios y otras actividades de cómo poder trabajar escritura independiente dentro del programa Glixi desde sus salones y desde sus aulas. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo les fue durante la semana? Si tienen alguna duda sobre el material de Classroom. El material de Classroom creo que hoy no estaba tan cargado esta semana. Estuvo estuvo bastante liberado el espacio para que ustedes pudieran trabajar en sus bocetos. Y el próximo módulo también. Vamos a tener tareas un poquito ya con menos de tiempo, que ya no les requieran tanto tiempo a ustedes para que podamos invertir la mayoría de tiempo que tengamos en nuestros bocetos, en nuestros cuentos y en nuestros diseños. Entonces, me gustaría preguntarles si hay alguna duda pendiente que hasta el momento les haya quedado desde el trabajo de Classroom. De igual manera, vamos a hacer una recapitulación, vamos a estar tocando los temas nuevamente para poderlos explicar. Entonces, me gustaría saber si antes de empezar con esta revisión de Classroom y con el nuevo tema, ¿hay alguna duda pendiente que ha quedado? Me gustaría que utilizáramos este momento. Quienes quieran hablar, pues pueden levantar la mano o pueden escribir sus preguntas en el chat. Acá tenemos la primera pregunta de Rosme Bock. ¿Hasta cuándo tenemos para editar en Canva? Tenemos suficiente tiempo. Vamos a tener todo el mes de octubre para poder trabajar en Canva y para poder terminar nuestros cuentos. Entonces, por el tiempo, ustedes no se preocupen. Cuando yo termine de revisar los bocetos que va a ser esta semana, voy a estar contactándome con ustedes individualmente, ya sea vía WhatsApp, por correo o por llamada para darle seguimiento a cada uno de ustedes. Voy a estar viendo sus trabajos en Canva y vamos a estar ya teniendo un acercamiento más uno a uno para poderles apoyar en aspectos más específicos de sus diseños y de sus cuentos. Entonces, no se preocupen por el tiempo. Tenemos todavía, esta semana me gustaría que empiecen a trabajar. Quienes ya tienen luz verde para Canva, que empiecen de una vez. Quienes tienen pendientes hacer correcciones, pues que las podamos trabajar lo antes posible. Yo voy a estar al pendiente para que así pues logremos avanzar. Entonces, por el tiempo, no se preocupen. Los vamos a estar acompañando y tenemos todavía suficiente tiempo para trabajarlo. Adelante, señor Flor. ¿Qué tal? Buena tarde. Con una consulta. Yo ya días que mandé el boceto en Word y también lo mandé en Canva, pero no he tenido ninguna respuesta y
y eso me está como entreteniendo porque no puedo continuar para saber si estoy bien, mal o más o menos. Ajá, bueno, está bien, no tenga pena. Como les decía, terminamos de revisar algunos bocetos hoy. Terminamos de enviar algunos y yo espero poder terminar entre hoy y mañana los demás para que así pues ustedes ya tienen sus correcciones. Lo que sí les quiero hacer la aclaración es que si el día lunes ustedes no han recibido comentarios ni correcciones, me puedan escribir por WhatsApp. Mire, yo no he recibido nada porque entonces ahí sí tenemos que buscar en dónde está su boceto. Yo entiendo que algunos me los mandaron en Classroom, revisé los de los correos donde ustedes me mandaron, las que me mandaron a mi correo personal y al correo oficial, revisé ambos y también los de WhatsApp. Entonces, si el día lunes no han terminado de recibir sus correcciones, ahí sí me escriben porque de repente tal vez no nos llegó. Entonces, muchísimas gracias, señor Flor. Yo espero que el de usted esté entre los que vamos a mandar hoy ya revisados para que así pues usted pueda empezar a trabajar. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Acá pregunta Julio, ¿cuál es mi contacto? Mi contacto está en el grupo, sin embargo, se los voy a mandar ahorita en el chat. Y también les voy a mandar mi correo, que se los envié también en el chat esta semana, pero se los voy a volver a mandar para que así, sin pena, me puedan escribir o me puedan llamar si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren darle seguimiento. A las personas que me mandaron sus bocetos por correo les respondí recibido. Si no les respondí recibido, escríbanme por favor, porque puede que el boceto no haya llegado. Tuve solo dificultad con un boceto para poderlo abrir, pero ya le escribí a esa persona para poder solventar esa dificultad. Los que acá tenemos otra pregunta. Los que enviaron post Classroom, ya se revisaron todos los de Classroom. Todos los de Classroom ya están revisados. Si el suyo, señor Gracias, Miriam, Linda. Ya ahorita revisé y me aparece ya que sí lo vieron. sí, ya tiene sus Gracias. correcciones. Ahorita voy a ver. Ah, bueno, va. Pues respondiendo al señor Miriam, todos los bocetos de Classroom ya fueron calificados. Entonces, si usted subió su boceto a Classroom y no tiene retroalimentación y correcciones, escríbame por favor, porque entonces puede que la tarea no se haya subido correctamente o que no estaba o que no lo vimos. Entonces, si ustedes subieron a Classroom y no recibieron correcciones, escríbanme, porque todos los de Classroom ya fueron revisados. Ahorita estamos revisando solo los que mandaron por correo y los que me mandaron a WhatsApp. Son los que estoy revisando ahorita, que ya son poquitos para poder terminar hoy. Entonces, si no tienen retroalimentación en Classroom, escríbanme por favor. Bueno, entonces, si no tenemos ya más preguntas o más dudas, podemos ya continuar. Yo sé que ahorita que van a leer sus correcciones van a tener también algunas preguntas, pero por eso vamos a hablar al final sobre cómo hicimos las correcciones de sus bocetos. Entonces, vamos a empezar con escritura independiente, como les decía. Esta ya es la parte en la que todos los estudiantes empiezan a crear sus propias historias, empiezan a crear sus propios textos, sus historias, sus cuentos, sus propias frases, sus propias oraciones, así como lo estamos haciendo nosotros ahorita en el proyecto de graduación. Estamos creando nuestras propias historias en base a una fuente de inspiración, que ha sido alguna vivencia, alguna experiencia, leí algunos cuentos que eran sobre sus mascotas. Me gustó también mucho una historia que leí sobre una maestra, sobre su historia de vida. Son muy bonitos, es muy bonito y creo que así como nos sentimos nosotros escribiendo sobre esa experiencia, sobre esa fuente de inspiración o sobre esa persona que queremos mucho, vi una historia también sobre una abuelita. Los niños también van a sentirse inspirados y van a sentirse felices de poder escribir sus historias y ustedes creo que van a tener un acercamiento mucho más fuerte con sus niños al leer sus historias. Yo leí, las que leí, pues ya siento que los conozco. Yo sé que no hemos tenido mucho tiempo para poder compartir, pues apenas los conozco de hace 2 sesiones que fueron las que estuve con ustedes,
pero siento que ya conozco sus personalidades de algunos de los que leí sus bocetos, sus gustos. Entonces, yo creo que también es un acercamiento que tiene el docente con sus estudiantes. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer, yo les coloqué acá 5 imágenes. Entonces, me gustaría que me escriban una frase, un párrafo o una oración, pero que contenga las 5 palabras que les inspiren estas imágenes. Tienen que tomar en cuenta las 5 imágenes para escribir su frase o su oración. Entonces, adelante. Tienen ahorita 2 minutitos para poder escribir en el chat su historia, su frase, su oración, utilizando los 5 elementos que están acá. Como ustedes los quieran nombrar, como los quieran interpretar, es libre. Entonces, empecemos a partir de ahorita a escribir sus frases o sus oraciones utilizando las 5 imágenes. Se tienen que inspirar en las 5. No puede ser solo una, no pueden ser solo 2. Tienen que usar las 5. Yo les puedo dar un ejemplo. Estaba María con su pelo negro y largo. Estaba haciendo una dieta muy fuerte porque se va a ir de viaje y quiere ir a cantar, a bailar y también pues le contaron que al país donde va a ir venden flores muy lindas. Ese es un ejemplo. Utilizamos las 5 imágenes y usamos una frase, una historia chiquita. Entonces, a partir de ahora, tienen tiempo y tienen el espacio para escribir sus historias en el chat. Recuerden que tienen que utilizar las 5 palabras. No pueden utilizar solo una ni solo 2. Tienen que utilizar las 5. Les voy a dar los minutitos y entonces ya empezamos a leerlas. Ligda, Sí, adelante. en lo que están escribiendo. Fíjese que ya revisé en Classroom y me corrigieron, dice que solo corrija tildes y mayúsculas y que puedo Ajá, trabajar en Canva, pero yo ya ajá, trabajé en Canva y también mandé el boceto para aquello de si estaba bien la idea, pero creo que ese sí no lo han visto. Está en el ajá. apartado que dice link de Canva, ¿verdad? Sí, sí, son 2 personas las que enviaron el link de Canva, como les decía al inicio. Em, bueno, vamos a hablar de las correcciones al final, pero sí, es importante que corrija esos 2 puntos que le envié. Y si usted ya comenzó en Canva, entonces ya solo sería corregir estas 2 cositas que le mandé yo y ya durante la semana vamos a estar trabajando en Canva ya que usted ya va más adelantada. Ah, muy bien, Ajá, excelente. Entonces voy a corregir en los dos lados, ¿verdad? sí, por En el favor. Word y en el otro. Bueno, el de, Andrea, como usted solo tiene estas 2 correcciones, creo que Andrea, mejor corríjala en Canva de una vez. Ok. perdón, Andrea, ¿Sí? ¿me escucha? Ok. Solo para hacer la aclaración, ahorita creo que lo más importante es de que nosotros logremos sacar la revisión de los bocetos.
¿verdad? Creo que en eso es lo que nos estamos enfocando para ya, sí, como dijo Andrea, el día de hoy o el día de mañana. Y ya a partir del lunes vamos a platicar con Andrea un poquito cómo vamos a proceder con el Canva, pero a partir del lunes yo espero que ya empiecen a tener un poquito de apoyo en el diseño de Canva y ya puedan empezar a trabajar un poquito más, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Jaime. Sí, ahorita no se preocupen, no se estresen mucho por la parte de Canva y del diseño, porque vamos a estar hablando un poquito de eso y pues les vamos a estar dando el acompañamiento. Entonces, la recomendación es que, Va, sí, perdón, adelante. perdón, aprovechando que ando por aquí. No, o sea, como Andrea dice, ¿verdad? No se estresen, van a tener apoyo de nuestra parte en todo el proceso, no van a estar solos haciéndolo, ¿verdad? O sea, nosotros los vamos a apoyar. Digamos un ejemplo, algo que yo le comentaba a Andrea el día de ayer es de que lo que necesitamos en Canva es de que busquen paquetes de imágenes. Hay veces que en Canva aparecen unos sets de imágenes que son similares. Un ejemplo, nos mandaron uno de una tortuga. Entonces hay Ujú. que buscar un paquete similar de imágenes de tortuga con diferentes movimientos. Ahí aparecen. Nosotros vamos a estarle apoyando a ustedes para que encuentren esos paquetes, que los puedan utilizar. No importa si a ustedes les aparecen que son para cuentas premium, pero nosotros al momento de descargarlos, como nuestra cuenta sí es premium, sí nos va a dejar utilizarlo, va a dejar utilizar bien estas imágenes. Entonces, como les digo, nosotros a partir del día lunes les vamos a estar ya prestando la asistencia necesaria en relación a Canva. Ahorita nos enfocamos en bocetos y no se estresen, disfruten su fin de semana. Muchísimas gracias, Jaime. Sí, no se preocupen por esa parte, no los vamos a dejar solitos trabajando bocetos ni en Canva. Ya pues solo era cuestión de tiempo que necesitábamos un poquito nosotros para organizarnos y pues yo digo que ya esta semana empezamos a trabajar en eso y pues les vamos a dar el acompañamiento. Entonces ustedes no se preocupen. Continuando con el tema, vi que ya me mandaron varios textos y varias historias. Entonces vamos a seleccionar solo 3 al azar por cuestiones de tiempo para que podamos compartir algunas. Entonces, me gustaría que José Luis Barraza pudiera leernos su texto. No sé si estará Buenas por ahí. tardes, licenciada. No sé si Así. logra escucharme. Buenas tardes, mucho gusto. Adelante. Ahorita son dos bellas damas que realizaron un viaje. Perdón, tengo problemas aquí con el chat. Permítanme un segundito. Realizaron un viaje, cada una de ellas era aplicadas en la música y alimentación sana y ejercicio. Una era del campo, amante de las flores, otra de la ciudad. En dicho viaje decidieron cambiar de roles. ¿Qué aventuras podrán tener cada una en cambio de vida? Muchísimas gracias. Gracias por leernos su texto. Muy bien trabajado, bastante creativo. Muchísimas gracias. Gracias. Le vamos a pedir ahora a Karen de León. ¿Estará presente? Sí, Ligda. Adelante, Karen. Muchas gracias. Karen, no sé si me escucha para poder, si nos pudiera leer su texto. Creo que acá se le fue un poquito el audio. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a leer uno más. Señor Sandra Carolina Pérez, ¿estará por acá? Bien, Liz. Adelante, si pudiera leernos su texto, muchas gracias. Perdone, me quedó la duda. ¿El texto de la oración de esta historia? Sí, la de esta historia. Ok. Está bueno. Es que son muchos mensajes. No tenga pena. Creo que fue el primero de los que está, por eso es que no lo hay.
Si quieres, se lo... Aquí está. La niña le compra las flores a la mamá que va de viaje con su maleta preferida para cantar, donde ella lleva sus pesas, su manzana para comer de refacción y 1 metro por si compra tela para hacerse un vestido. Muchísimas gracias. Gracias por su texto y gracias por compartirlo. Recibimos los demás que también estuvieron escribiendo en el chat y pues felicidades, excelente. Este pues ya es el primer paso para una escritura independiente. Entonces, pasando al siguiente tema, ¿cuáles son las competencias que nosotros queremos desarrollar al trabajar escritura independiente? Tenemos varias que son a las que estamos encaminados, habilidades a las que nosotros queremos llegar, que queremos trabajar y que son nuestra meta para nuestros niños. La número 1, pensar en temas y decidirse por uno para escribir. ¿Sobre qué tema quisiera escribir yo? Por ejemplo, acá teníamos nuestras 5 imágenes y ustedes eligieron con cuál querían empezar. Y en base a eso fue que crearon sus historias. La primera imagen fue la decisiva para empezar a contar su cuento. La número 2, escribir utilizando oraciones completas. En esta ocasión solo escribimos una oración. Vi varios que escribieron 2 o 3 oraciones y queremos desarrollar en el alumno que no solo nos escriba frases o palabras, sino que también empiece a unificar cada una de estas palabras y de sus pensamientos. Empezar a trabajar en las partes de la oración para crear una frase y para ir creando varias frases y tener como resultado pues un párrafo que use el sujeto, el sustantivo, el predicado, que nos use las preposiciones, los sustantivos, que empiece a unificar todas estas ideas nuevas que tienen para empezar a trabajar oraciones completas. La competencia número 3 va a ser emplear correctamente los signos de puntuación, especialmente el punto. El punto y seguido, punto y final, en los puntos suspensivos, el punto y coma. Entonces, la idea de crear un texto que sea largo es que aprendamos a utilizar en dónde va una coma, en dónde va un punto, en qué momento tenemos nosotros que utilizar cada uno de ellos y que vayamos analizando y creando junto con nuestros estudiantes ese pensamiento crítico de yo creo que aquí corresponde una coma, yo creo que aquí corresponde un punto. La competencia número 4 para lograr con nuestros estudiantes es escribir historias con un inicio, con un intermedio y con un final. Que tengan esta secuencia. No importa la longitud de cada una de sus historias, sino que cumpla con los 3 pasos importantes: inicio, intermedio y final. La número 5 va a ser escribir sobre experiencias personales. Este fue un ejercicio en el que ustedes lo practicaron con sus bocetos, como les decía al inicio. Pueden escribir sobre una experiencia personal. A los niños les encanta contarnos historias sobre su perrito, sobre su abuelita, sobre sus papás, sobre qué hicieron el fin de semana, sobre un amiguito, sobre algo que vieron en la tele. Entonces pueden escribir sobre alguna experiencia personal, ya que les va a dar mayor fluidez y mayor lluvia de ideas al momento de escribir. Tenemos también, pues, nuestra 6ª competencia va a ser escribir una pieza que no sea de ficción. En esta parte de la escritura, bueno, pueden escribir historias ficticias como la que nosotros hicimos al inicio, tomando en cuenta las 5 imágenes, pero es importante que los encaminemos a estas historias personales y a historias reales de situaciones que ven en su entorno, que están en su contexto o que han sido vivenciales para ellos. ¿Esto por qué razón? Porque queremos empezar a plasmar todas esas ideas y pensamientos del niño en un lenguaje escrito, en una hoja de papel y en un cuento, para trabajar expresión oral y expresión escrita. Nuestra competencia número 7 va a ser escribir y puntuar correctamente los diálogos. Vamos a estar hablando sobre esto al final. Les voy a dar algunos ejemplos tomando en cuenta las recomendaciones que les envían sus bocetos, pero es nuestra 7ª competencia. Aprender a usar los puntos correctamente y cómo colocar diálogos dentro de una historia. El número 8 va a ser usar palabras poderosas para crear imágenes en la mente de los lectores. También vamos a estar hablando sobre esto más adelante, que fue una actividad que tuvieron ustedes en Classroom.
El número 9, revisar lo escrito para añadir información. Vamos a revisar nuestro texto, vamos a pedirle al niño que lo lea y que vea si quiere agregar algo, si quiere borrarlo, si quiere modificar alguna parte de su historia. Ahí estamos reforzando la lectura y la escritura al mismo tiempo. Tenemos también la competencia número 10, que va a ser ilustrar las historias escritas con dibujos. Esto nos va a ayudar, como estábamos hablando en la capacitación anterior, a crear esa imagen, primero la imagen mental sobre lo que están escribiendo, sobre la historia que pasó. Estamos abocándonos a un recuerdo en la mente de los niños y también a poder unificar y a que tenga concordancia los dibujos con los textos. Esto para crear una mayor comprensión lectora en los niños, para poder comprender y no solo escribir y por escribir y por sacar la tarea, sino hacer una asociación y una comprensión de que en realidad entendió lo que estaba escribiendo. Aunque sea una historia personal, aunque sea un texto independiente, el niño debe tener la comprensión de lo que está escribiendo y la concordancia con una imagen que le va a acompañar. En el taller anterior estábamos hablando sobre la escritura guiada, en la que solo le pedíamos a los niños etiquetar los dibujos. Entonces era un poquito más fácil, tenía un nivel de dificultad más bajo y creo que se puede acoplar perfectamente para los niños que están comenzando a escribir y quienes, por ejemplo, están en primero primaria y están apenas adquiriendo el proceso de la lectoescritura. Entonces, ahorita pasamos a un paso más difícil, que es la lectoescritura independiente, en el que ya no vamos solo a etiquetar imágenes, sino que las vamos a ilustrar según nuestros escritos y según nuestros textos. Y la número 11, crear títulos para las piezas de escritura. Algunos les hice correcciones sobre sus títulos. Creo que el título es la premisa que tiene el lector sobre su cuento, sobre su historia, sobre su texto. Entonces el título tiene que ser atractivo para el lector, tiene que darnos una premisa de qué se está hablando y tiene que concordar con la historia que estamos contando. Tiene que contener el texto que nosotros acabamos de adjuntarle a nuestro cuento. Y la número 12, compartir sus escritos y responder a los escritos de otros. Esto lo podemos hacer por medio de actividades en la que, por ejemplo, escriben sus textos y luego trabajamos en parejas y uno le cuenta su historia a uno y pues el otro le cuenta también. Luego vamos cambiando y van compartiendo sus escritos y aprenden a escuchar sobre los escritos de sus compañeros. Estamos trabajando la habilidad de habla y escucha. La parte de escuchar creo que también es algo que se le dificulta mucho a los niños, el tener ese tiempo de espera. Te toca ahora a ti escuchar lo que el otro tiene que decir. Terminó, bueno, ahora sí, te toca hablar, aprender y practicar cuáles son las vías de comunicación correctas que el niño debe tener. Entonces, el compartir sus escritos les va a ayudar a volver a leer la historia, a compartir sus ideas con otros niños, a mejorar el vocabulario y la expresión oral que tengan los niños y también a analizar y llegar hacia una conclusión sobre la lectura y sobre el texto del otro compañero. Ahí estamos trabajando comprensión lectora desde el momento en que le decimos, bueno, ¿y de qué se trató el cuento de tu amigo? Cuéntame. Entonces está haciendo él una imagen mental de la historia y una recapitulación de lo que su compañero le contó. Ahí estamos trabajando la comprensión lectora y comprensión de los demás escritos y textos de sus compañeros. Luego pasamos a cuáles son las características de un escritor independiente. Ya hablamos en el taller anterior sobre la escritura guiada, en la que tenía que tener ciertas características. Y ahorita en las competencias, yo les hice ver que este es un nivel ya un poquito más difícil para niños que ya están adquiriendo el proceso de lector. Entonces, ¿qué características deben tener estos niños para poder trabajar escritura independiente? ¿Cómo los vamos a reconocer? ¿Cómo reconocemos a un escritor independiente? Entonces, acá tenemos algunas señales y algunos tips para poderlos reconocer. La primera, pues, es un niño que reconoce las palabras básicas de un vistazo y las utiliza. Palabras cortas, palabras monosílabas, palabras que utilizamos a diario, las reconoce y las puede leer, pues, de forma muy sencilla. Por ejemplo, pan, hola, café, son palabras comunes en su vocabulario que las pueden leer pues sin dificultad, mamá, papá, nena, moño.
Conoce todo el alfabeto y sonidos especiales. Conoce el abecedario, lo identifica correctamente, lo sabe utilizar correctamente. ¿Y cuáles son los sonidos especiales? La H, la C, la K y la Q. Puede escribir ideas simples. Es un niño que ya puede escribir una frase de 3 palabras. Una idea principal de al menos 3 palabras ya quiere decir que, bueno, está listo para aumentar la dificultad y para hacer oraciones que son un poco más largas. ¿Cómo vamos a reconocerlos? Es capaz de pensar de temas sobre los cuales puede escribir. Pienso, tengo ideas, tengo esa fuente de inspiración para poder escribir sobre un tema en específico. Luego, es un niño que puede deletrear palabras desconocidas, palabras que son nuevas para él. Es capaz de deletrearlas, de decodificarlas según sus sílabas y solo incurriendo en algunos errores de letras básicos que a su edad pues se comprende que está aprendiendo el proceso lector, entonces se le permite que pueda cometer estos errores y ya lo podemos comenzar a trabajar como escritor independiente y conforme la práctica pues vamos a ir corrigiendo estos errores de la S y la Z, por ejemplo. Pero las pronuncia correctamente cuando las lee. A pesar de que en la escritura puede confundirlas y al momento de deletrearlas, las puede pronunciar muy bien y ya pues solo es cuestión de que empecemos a trabajar la identificación de ellas y cómo utilizarlo, que es un nivel ya más avanzado. ¿Y cómo vamos a trabajar escritura independiente? ¿Cuál es ese paso a paso que nosotros debemos trabajar y debemos aplicar para estar creando nuestros escritores independientes? En este módulo les dejé acá paso a paso cómo vamos a ir trabajando esas actividades. Primero, seleccionamos el libro que el estudiante va a leer y que la clase va a leer juntos. Tenemos nuestra base de datos ya de libros virtuales o de libros físicos que ustedes tengan y entonces empezamos a leer la primera historia. Entonces acá les puse, ¿quién identifica qué cuento es este? Les puse acá el nombre, está fácil. Tenemos el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, bueno, ya todos leímos la Caperucita Roja. Entonces pasamos a nuestro paso número 2. Los maestros muestran de nuevo el libro mientras los niños escriben la historia para enseñarle a los niños cómo escriben los autores profesionales. Entonces, volvemos a mostrarles el libro, ya que lo leímos todos juntos en la clase. Bueno, vamos a dar una recapitulación más para que ustedes vean cómo escribió el escritor de nuestra historia y nos dé una idea de cómo podemos escribir nosotros nuestra propia historia ahora. El paso número 3 va a ser, todos los estudiantes participan con el profesor creando una historia que crece a raíz del libro que están leyendo juntos. Entonces, bueno, vamos a hacer una actividad ahorita. Tenemos el cuento de la Caperucita Roja. Todos conocemos el cuento de la Caperucita Roja. Entonces ahora cambiémosle de nombre a Caperucita Roja. Escriban ustedes en el chat qué nombre le pondrían a Caperucita Roja y qué nombre le pondrían al lobo. Escríbanlo ustedes en el chat. Listo, ya estoy leyendo algunas de sus propuestas de cómo le pondrían de nombre a Caperucita Roja. La niña feliz dice que Alejandra, muchísimas gracias. La niña del abrigo rojo, muy bien, excelente. El misterioso rojo, excelente, muchísimas gracias. Listo, entonces, bueno, estamos creando nuestros propios escritos a partir del libro que ya leímos, que era nuestro paso número 3. Hicimos un ejercicio muy sencillo en el que solo les pregunté cómo le cambiarían ustedes de nombre a la historia. La niña de la capa roja, la niña de rojo con su mascota, la niña risueña, la niña de la capa roja, visitando a la abuelita, la niña y la capa, el lobo misterioso, el habilidoso
Sorprende a la niña en el bosque. Muchísimas gracias. Entonces, empezamos a crear nosotros nuestros títulos a partir de una historia que leímos. Entonces, ese ejercicio es el que vamos a aplicar, solo que vamos a hacer historias un poco más complejas y un poco más largas. Nuestro paso número 4, utilizando pues la Chromebook o el material digital que ustedes tengan, vamos a proyectar la historia en la pared conforme los estudiantes la van escribiendo. Entonces, ustedes como maestros pues van a tener su proyector, su computadora, y pues entonces empezamos a escribir las historias en un documento y las empezamos a proyectar para que los niños vayan dando una lluvia de ideas y ustedes van escribiendo al momento en el que se va presentando en la pared. Entonces, es una idea de cómo poderles dar una recapitulación a los alumnos, de ir tomando las ideas de todos y de irlas escribiendo para que juntos, como clase, creemos nuestra historia. Si vamos a hacer una actividad grupal. Si no tenemos una Chromebook, si no tenemos el proyector y si no tenemos estos materiales, pues lo podemos trabajar en una cartulina. Lo podemos trabajar en una cartulina, en un papelógrafo en nuestra pared y así ir colocando ideas principales en conjunto con los niños para crear esta nueva historia. Tenemos acá más ideas, La Niña del Bosque, Aventuras del Bosque. Muchísimas gracias. Nuestro paso número 5, después de unas semanas, los estudiantes que parecen estar listos para escribir de manera independiente pueden trabajar por su cuenta. Quienes, bueno, ya trabajamos estas actividades grupales con los niños y vemos que hay algunos que ya están listos para hacerlo solos. Entonces, empiezan a escribir historias en sus cuadernos. Escriben una historia nueva en base a los libros que estamos leyendo actualmente, ilustran estas historias y luego las comparten con la clase. Los chicos que estén presentando mayor dificultad, pues con ellos podemos seguir trabajando actividades grupales. Pero cuando ya estén listos, empezamos a trabajar esta parte individual. En su cuaderno escriben su historia generadora del libro que leímos. Si leímos El lobo y los tres cerditos, Caperucita Roja, El ratoncito, El ratón de los dientes, cualquier cuento que estemos trabajando durante esa semana, en base a ese cuento, ellos tienen que crear una historia nueva, ilustrarla y compartirla con la clase. Luego, en el paso número 6, al releer estas historias, podemos ir añadiendo frases y vamos a tratar de usar palabras del vocabulario cuando sea posible. Recordemos que las palabras del vocabulario tienen que ser palabras difíciles, que el niño no tenga conocimiento de ello, que le haya costado pronunciar, que no sepa el significado, algunas palabras que sean un poco más complejas. De igual manera, pues se les da un vocabulario según el libro y si no, nosotros podemos ir analizando los libros e ir identificando cuáles son las palabras que van a ser más difíciles para los niños o incluso ya leyéndolos y teniendo el texto enfrente a nosotros, pues entonces ya vamos a saber, bueno, a este chico le costó esta palabra, a todos les está costando leer una palabra más larga. Entonces utilizamos esa palabra. Y si leemos un cuento generador de Caperucita Roja y luego el niño escribió su propia historia, pero vemos que no tomó en cuenta muchas palabras complejas, nosotros le podemos dar algunas sugerencias para que él empiece a añadir frases que tengan el vocabulario. Por ejemplo, podemos decirle, bueno, te faltó usar la palabra comprometido, que es una palabra un poco más larga. Ahora añade una frase a tu texto que tenga la palabra comprometido. Y así podemos ir sugiriendo estas palabras para mejorar el texto y para hacerlo un poco más grande y añadir esta parte del vocabulario y que empiecen a analizar el significado de las palabras difíciles, a utilizarlas diariamente y a incluirlas en sus textos. Esa es la idea principal de incluir el vocabulario. Y el paso número 7, pues darle tiempo al proceso. Yo sé que puede ser tardado, que algunos niños puede que lo logren muy rápido, la escritura independiente, y sé que hay otros que van a tomar un poco más de tiempo. Entonces, es importante ser pacientes, darles el tiempo que ellos necesiten para escribir su historia, darles esa guía y ese seguimiento. No es de, bueno, aquí está su cuaderno, mire usted qué historia escribe, sino de, bueno, yo le voy a dar el acompañamiento, voy a estar a la par suya, para estar viendo, voy a estar pasando por todas las filas de los niños para ir supervisando y de esta manera pues voy a irle aportando más ideas como lo hicimos en el vocabulario. Bueno, yo veo que le está escribiendo, pero que le hace falta la palabra
Independiente, bueno, entonces te falta independiente. Entonces ahí le vamos dando esa guía. No, así los niños no se sienten que están solos en este proceso, sino que tienen al docente como guía para irlo supervisando, aportándoles ideas y ayudándole en el camino. Recordemos siempre que el maestro es un modelo de escritor y que debe hacer que los procesos de pensamiento sean visibles para los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? La actividad grupal de la que yo les hablaba, en la que tienen que escribir sus cuentos y las historias de los niños en un papelógrafo o en la Chromebook, tiene como objetivo principal que ustedes estén modelando cómo se debe escribir un cuento, que ustedes sean la guía vivencial y práctica que les enseña a los niños. Así es como se escribe un cuento en base a lo que leímos. Así es como escribimos una nueva historia. Entonces recuerden siempre que ustedes deben modelar estos aprendizajes, que deben modelar estas enseñanzas para que así los niños tengan una imagen clara y un ejemplo concreto de cómo deben trabajarlo. Y pues para terminar nuestro paso a paso, tenemos el paso número 5, que va a ser el desarrollo del lenguaje oral y habilidades de expresión. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Cuando los chicos pasen a compartir sus historias y a exponerlas, ya sea que la platiquen con un estudiante en grupos de 3 o que pasen al frente de la clase y compartan su historia. Dependiendo también, ustedes pueden evaluar la personalidad de cada alumno y pues podemos empezar en parejas. La siguiente semana ya lo hacemos en tríos. La siguiente semana ya lo hacemos en grupos de 4 y la siguiente semana ya pasan y lo comparten con la clase. El paso número 6, el profesor pone a los estudiantes en parejas para compartir sus dibujos. La parte que les decía, empezamos con las parejas para que ellos empiecen a compartir y a practicar el lenguaje oral y las habilidades de expresión y de socialización que tenga para los demás niños. El paso siguiente va a ser el maestro observa, guía y pregunta. Lo que estábamos hablando anteriormente. Ustedes van a observar cómo el alumno está trabajando, lo van a guiar en vocabulario o cuando el alumno pues se bloquee, ya no sepa cómo seguir y le vamos a preguntar, ¿por qué crees que la historia se va a llamar Caperucita y su capa? ¿Por qué crees que se va a llamar El Gran Robo? ¿Por qué crees que el cuento se llama Visitando a la Abuelita? Entonces creo que es importante preguntarle sobre estas nuevas ideas que él tiene para crear ese análisis en él, para crear esta justificación de por qué lo estoy haciendo y estimular el lenguaje oral y las habilidades de expresión de los niños, que creo que es uno de los puntos principales de nuestras competencias para trabajar este módulo. Luego, pues pasando de la parte de cómo trabajar escritura independiente, pues vamos a pasar a hablar sobre los detalles pictóricos. Los detalles pictóricos estuvimos trabajándolos en Classroom. Entonces, lo trabajamos por medio de una infografía. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, quiero que me escriban en el chat cuáles son o qué son los detalles pictóricos. En una frase pequeñita. Les voy a dar un minutito más para que me escriban en el chat qué son y cuáles son los detalles pictóricos según lo que ustedes lograron ver en Classroom. Entonces tienen ahorita un minuto para colocar su respuesta. Muchísimas gracias. Ya estoy leyendo acá sus historias. Acá nos comparten que son imágenes mentales de forma descriptiva, imágenes relacionadas con la historia y pues nos damos una idea de la historia según lo que leímos. Trata los detalles, ayuda a formar ideas, crea imágenes mentales. Muchísimas gracias. Gracias porque puedo notar que leyeron las actividades de Classroom, que las hicieron y que las están interiorizando y poniéndolas en práctica.
Entonces, felicidades por haber terminado y por hacer su tarea esta semana y pues por crear y quedarse con esos aprendizajes. Entonces, sí, esos son los detalles pictóricos. Van a ser esa selección de detalles que van a estar en el texto y que van a ayudar al lector a formarse una imagen de lo que estamos leyendo. Entonces, tengo acá un ejemplo. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. Vamos a ver. Vamos a elegir a alguien al azar. Profe Jorge Morales, ¿estará por acá? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Tenemos acá un texto, el que está en el cuadrito amarillo, que nos gustaría que nos ayudara a leerlo. Y mientras el profe Jorge nos lo está leyendo, vamos a ir tratando de imaginar y de ir creando esa imagen en nuestra mente sobre qué es lo que el profe nos está leyendo. Entonces, adelante, profe Jorge. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Excelente. Iniciamos. Mi madrina no era una mujer vieja. Por el contrario, era una mujer joven. Yo diría que de unos 24 a 25 años. Veía sus verdes ojos, sus manos que, aunque pequeñas y delicadas, tenían mucha fuerza. Una fuerza que usaba para tejer cestos, coser vestidos y levantar delicadamente a los niños pequeños, y tan delicadas que a pesar de los callos que le hacía el trabajo, sabían dar suaves y tiernas caricias. Vestida siempre de una seria falda gris y una blusa de color blanco, su severidad de su vestir contrastaba con su alegría que siempre mostraba ante todos. Muchísimas gracias, Estamos Jorge. Muchísimas gracias. Gracias por... Estoy recibiendo la clase en el celular y se me hacían pequeñas las letras, pero ahí lo intentamos. Ay, muchísimas gracias, profe, por su esfuerzo. Lo leyó muy bien. Muchísimas gracias. Pues como el profe Jorge nos ayudó a leer este texto que está en el cuadro amarillo, eso es el detalle pictórico. Crearnos una imagen mental de qué es lo que estamos leyendo. Conforme él nos iba contando, la descripción primero física de cómo era su madrina, nos dio un detalle de cómo era la edad, nos dio un detalle sobre sus ojos, sobre sus manos, sobre qué era lo que hacía. También nos dio un poco de detalles sobre cómo era su personalidad y su forma de vestir. Entonces, el detalle pictórico justamente nos va a dar esa idea de cómo luce un personaje, de cómo luce un lugar en específico. Por ejemplo, al pensar en Caperucita Roja y el lobo, ¿en dónde se imaginan ustedes que fue? ¿Cómo era el bosque? ¿De qué color eran las hojas del árbol? ¿Qué tan altos eran los árboles? ¿Cómo lucía Caperucita Roja? ¿De qué color era el pelaje del lobo? Entonces, todas estas preguntas podemos irlas realizando nosotros con nuestros estudiantes conforme vamos leyendo y al finalizar trabajando comprensión lectora y plasmándolo en su cuento. Tratar de encaminar y de guiar a los niños a que ellos también coloquen estos detalles pictóricos en sus textos, porque les va a ayudar a ellos a crearse una imagen mental que va a quedar en su cabeza y que van a recordar ellos por mucho tiempo. Por ejemplo, al decirles yo Alicia en el País de las Maravillas, todos estoy seguro que tienen una Alicia distinta a la que se están imaginando ahorita. Yo les doy un cuento de La Bella Durmiente y todos estoy segura que se van a imaginar una bella totalmente distinto. Entonces, esa es la idea, crearnos estas imágenes mentales distintas, reforzando y motivando la creatividad de los estudiantes y especialmente pudiendo plasmar estas descripciones gráficas y estos detalles en un texto.
Es difícil, bueno, es fácil imaginar cómo luce una persona, pero plasmarlo en esa historia y que el lector logre tener la misma idea que nosotros es algo más difícil. Entonces, vamos a encaminar a nuestros estudiantes a desarrollar estos detalles pictóricos. Y para finalizar, acá, pues les tengo un ejercicio en el que debemos crear nuestra propia imagen mental. Entonces, vamos a seguir utilizando el chat. Les voy a dar un minuto más antes de que terminemos para que ustedes en el chat me puedan escribir una imagen mental de un personaje, de un objeto o de algo que ustedes tengan a su alrededor. No me digan qué es, solo denme las pistas. Por ejemplo, era un objeto negro brillante en el cual yo me podía comunicar con mis seres queridos. ¿Qué será? Entonces, pues todos nos dimos una imagen mental de un teléfono. Entonces, ahora les toca a ustedes. 3 detalles o características de algún objeto que tengan a su alrededor, pero no me digan qué es. Y lo colocan en el chat. Y les voy a dar un minuto. Muy bien, ya estoy recibiendo acá sus historias, sus comentarios, estoy recibiendo sus detalles pictográficos. Vamos a leer. Tiene ojos hermosos, largos bigotes y un maullido muy suave y delicado. Ya todos nos podemos imaginar de qué nos estará hablando. Es un objeto que nos facilita interactuar, navegar y realizar tareas. Muy bien, muchísimas gracias. Es un objeto de color rosado, con puntos, largo y angosto, y su mango es plástico y tiene mucho filo. También ya nos imaginamos qué es. Muchísimas gracias. Gracias por sus detalles pictóricos que nos ayudan mucho a poder crear estos textos y especialmente a crear estas imágenes en los niños que se van a quedar plasmadas. Por ejemplo, yo ahorita me imaginé al gatito de señor Miriam y ya aunque me mande fotos, no me va a quitar la imagen de su gatito. Entonces, esa es la idea, que tengamos esas imágenes de referencia, que los alumnos también lo tengan y que en base a eso podamos crear esa memoria a largo plazo, la creación de estos detalles y la transmisión de estos detalles por medio de un lenguaje escrito, que es nuestra escritura independiente. ¿Y cuáles son los beneficios de la escritura creativa? Nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento, el aprendizaje, la empatía y la habilidad de escuchar. Nos va a ayudar a que los niños desarrollen el lenguaje y la expresión. Va a mejorar la concentración y la capacidad de análisis y de reflexión de cada niño. Va a fomentar la organización y la elaboración de ideas sobre un tema concreto o un tema en específico. Y es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. La escritura creativa nos va a ayudar a desarrollar la imaginación, las historias y ese pensamiento lógico y concreto que necesitamos crear en nuestros estudiantes. Entonces, acá estoy recibiendo algunas otras historias, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar muy rápido de esto porque creo que ya nos vamos a pasar de tiempo. Entonces vamos a hablar rápido sobre esto. El proyecto de graduación, específicamente sobre sus bocetos. Yo les estuve mandando a quienes ya recibieron sus correcciones, como nos estaba contando la señora anteriormente, les coloqué algunos verificar tildes, verificar mayúsculas, porque a mí me gustaría en realidad que ustedes vuelvan a leer sus cuentos.
Vuelvan a leerlos, léanlos en voz alta, léanselos a alguien más, pídanle a alguien que les lea sus cuentos y que vayamos dándonos cuenta en dónde me faltó a mí colocar una tilde. Aquí les coloqué yo cuáles fueron las correcciones a nivel general que todos tenían, que la mayoría de cuentos que yo pude leer tenían a nivel general y que debemos tomar en cuenta. Entonces, la primera es la tilde. La tilde en el acento y especialmente la tilde en tiempo pasado. La mayoría de sus cuentos estaban escritos en pasado, entonces creo que es muy importante que tomen vista de las tildes y también en los acentos. Entonces, yo les coloqué solo tildes porque quiero en realidad que ustedes vuelvan a leer el texto y vean en dónde me faltó la tilde. Si ustedes de verdad no encuentran dónde les faltó la tilde, entonces me escriben y me dicen, miren, me colocó tildes, pero yo miro que todas están bien. Entonces ya les mando a decir yo dónde estaba la tilde que faltaba. Pero sí quiero que hagamos este ejercicio en el que ustedes van a volver a leer su cuento y van a identificar en dónde es que está la corrección. Y al final pues la vamos a hacer juntos. Como les decía, yo espero tener con ustedes en las próximas semanas ese acercamiento individual sobre sus historias. Luego, bueno, tenemos algunas partes sobre la edición que en realidad no quiero aturdirlos mucho con esto porque como hablaba Jaime, vamos a estar trabajándolo en el transcurso pues de esta semana que van a hacer nuestro diseño en Canva. Jaime ya les habló sobre las imágenes. Es importante que agreguemos, cuando estemos editando el cuento, que agreguemos siempre al editor quién es la persona que está escribiendo el cuento y un poco de biografía. Yo me recuerdo que Marlene les enseñó a ustedes unos cuentos, sin embargo, vamos a volver a ver unos ahorita antes de terminar. Y quiero que tomen muy en cuenta también en sus textos a qué grado están enfocando ustedes sus historias. Yo vi historias que eran muy largas y también vi historias que eran muy cortas. Entonces, quiero que piensen y que se enfoquen a qué grado y a qué edad va dirigido su cuento. También vi algunas historias que creo que sí es importante clasificarlas por edad, a qué año escolar y a qué edad voy a dirigir yo mi cuento. Entonces, tomen muy en cuenta hacia qué grado. Para lo cual me lleva a que me gustaría que me hicieran una ficha técnica. Les voy a subir a Classroom este apartado en el que en la ficha técnica quiero que me escriban qué género es su libro, sobre a qué grado está enfocado o edades, el título de su libro, y con estas tres, y el autor. Estas cuatro, igual se los voy a colocar en Classroom, entonces no tengan pena si se les olvidó qué era. Les voy a colocar estos cuatro para que hagamos una ficha técnica de nuestro libro, de nuestro cuento, y así en base a la edad que elegimos y al grado al que vamos a trabajar, se vaya encaminado nuestro cuento y nuestra historia. Así también el lenguaje que vamos a utilizar, las palabras que vamos a incluir y también vamos a ir incluyendo las imágenes incluso que vamos a utilizar y la longitud del texto, porque sí hay algunos que es importante tomar en cuenta estos aspectos. Ya tomamos la fuente de inspiración, ya escribieron su historia, ahora es momento de modificarla según la edad y el género que ustedes decidan para su libro. Las correcciones, como les digo, ya fueron enviadas a todos los que subieron a Classroom y a los que enviaron su boceto en el mes de septiembre por correo, ya se los envié revisado. Solo hay una persona que me hizo falta que lo envió en septiembre, que ya me escribió en WhatsApp. Los demás fueron los que enviaron ahorita en esta semana, en octubre, y que ya espero yo revisarles entre hoy y mañana. El uso de las mayúsculas, muy importante. Las mayúsculas, ¿cuándo debemos utilizarlas? Algunos sí les puse cuándo utilizarlas y a otros solo les puse mayúsculas, pero la mayúscula debe utilizarse para un nombre propio. Esto quiere decir nombre de personas, nombres de lugares en específico, nombres de restaurantes, algún nombre propio. Al finalizar, después de un punto y al comenzar un nuevo párrafo. Ahí es donde debemos colocar mayúsculas. Yo sé que la mayúscula se vería muy bonita y hace resaltar palabras, pero si no es un nombre propio, si no está después de un punto y si no es para comenzar un párrafo, no debemos colocarlas.
Los signos de diálogo. Aquí les coloqué algunos ejemplos sobre los signos de diálogo. Cuando vamos a empezar a escribir un diálogo de algo que está diciendo una persona, es importante que incluyamos el guión. Los signos de interrogación también se abren y se cierran, así como los signos de exclamación se abren y se cierran. Colocamos los guiones al momento de colocar un diálogo o de escribir una palabra o una expresión literal de lo que dijo el personaje en el cuento. Aquí les coloqué una imagen de un ejemplo de cómo colocamos los guiones solo cuando vamos a escribir un diálogo. Aquí está el ejemplo. Luego tenemos también los signos de puntuación, dónde colocamos las comas, dónde colocamos los puntos, en qué momento debemos ir separando frases y separando párrafos. Ojo ahí, pónganle mucha atención. Como les digo, yo solo les coloqué signos de puntuación, les coloqué, algunos les puse solo revisa redacción, porque de verdad, les repito, quiero que lo vuelvan a leer, que se lo lean a alguien más y así ustedes van a ir viendo en dónde fue el error de redacción. Si de verdad no encuentran este error, ya me escriben y me dicen, mire, no lo encontré, entonces ya les digo yo en dónde está específico y dónde podemos trabajar. Al momento de editar también es importante, vamos a hablar de esto con los ejemplos que les voy a dar ahorita, el tamaño de la plantilla, porque ya vi 2 personas que empezaron a trabajar en Canva y quienes les di luz verde para empezar a trabajar en Canva, quienes ya tenían revisado sus bocetos y quienes no tienen correcciones, ya pueden empezar a trabajarlo. Es importante enfocarnos en el tamaño de la plantilla que van a usar, que es tamaño carta horizontal. Las imágenes, como Jaime les decía, deben ser iguales. Les voy a colocar un ejemplo ahorita. Y los colores y los tipos de letra que utilicemos también tienen que ser similares. Les voy a enseñar solo algunos ejemplos ahorita para que no nos tardemos más tiempo. Yo sé que ya vamos contra el tiempo, pero sí creo que vale la pena enseñarles estos bocetos. Esto para darles una idea a nivel general de cómo podemos irlos trabajando quienes ya van a empezar a editar. Entonces, tenemos acá, si se dan cuenta, tenemos una tonalidad de colores similar. Tenemos el tipo de letra similar al que tenemos anteriormente. El tipo de letra es el mismo, también seguimos la misma tonalidad de imágenes. Si se dan cuenta, también el perrito es el mismo en todos los dibujos. El mismo perrito. Si colocamos solo perrito y en la portada colocamos un perrito y en el otro colocamos a otro perrito diferente, va a crear confusión. Entonces, si eligieron una imagen y un perrito como personaje principal, ese mismo perrito nos vamos a quedar. Aunque sea otro perrito, no, tiene que ser el mismo. Si eligieron pajaritos, el mismo pájaro es el que van a utilizar en todas las imágenes. Entonces acá, si se dan cuenta, hay una secuencia de colores, utilizaron las mismas tonalidades. También hay una secuencia de texto, del tipo de letra que usaron y de las imágenes que estaban. También el tamaño, si se dan cuenta, es el ideal en todas. Y esta parte, luego de que nosotros colocamos el título, también vamos a colocar esta primera página. Esta primera página va a ir una foto de ustedes, su nombre y una pequeña descripción de ustedes mismos. Por ejemplo, acá, señor Silveria nos colocó: me encanta trabajar con niños, disfruto de actividades físicas como el atletismo, soy profesora de primaria, laboro en la Escuela Oficial Rural Mixta de San Francisco de Baja Verapaz, imparto el grado de 3º primaria. Ella colocó una pequeña descripción sobre ella, lo que ustedes quieran colocar, su nombre y su fotografía. Ella quiso agregar una dedicatoria especial en su libro, también es válido si ustedes quieren hacerlo. Y luego pues ya comienza el cuento. Acá les tengo otro ejemplo. La rana Rina. Miren cuál es la rana. Acá nos colocó su foto, su nombre
Y acá su pequeña descripción. Soy una persona amigable, me gusta la naturaleza, viajar, conocer nuevos lugares. Soy maestra de primaria urbana, me dedico a mi profesión desde el 2003, en donde trabajo actualmente. Acá tenemos ya el título. Y si se dan cuenta, nuestra ranita es la misma. Utilizó una misma secuencia en la letra, en el estilo del texto, y la ranita siempre fue la misma. Acá colocó imágenes que eran similares al patrón de la ranita. Y acá hasta que terminamos el cuento. En la parte final, bueno, pues colocamos acá la pequeña justificación del cuento. En esto todavía no se aturdan, lo vamos a hacer hasta después. Y tenemos acá un último ejemplo. Mi amigo Benito, por Marta María Pineda. Acá ella nos colocó su foto, su nombre y acá una pequeña descripción. Su nombre es Marta María Pineda, vive en el departamento de Zacapa, trabaja en la escuela vespertina, jornada vespertina y actualmente atiende segundo primaria. Le encanta cocinar y leer es uno de sus pasatiempos favoritos. Acá colocó su amigo Benito. La letra es la misma, la secuencia del diseño también y el perrito Benito es el mismo en todas las diapositivas. Si ustedes necesitan alguno de estos ejemplos para poderlos trabajar desde su casa, me dicen y yo les puedo mandar un ejemplo. Acá tenemos también la fotografía, el nombre y la descripción de la maestra y empezamos con su cuento. La secuencia de imágenes es la misma, la secuencia de colores también, la letra y la tipografía utilizada también. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo trabajar los guiones en un diálogo. Y entonces su amigo respondió, su amigo el Lucero le respondió, recuerda que, aunque seamos diferentes, cada uno tenemos cualidades que nos hacen ser únicos y especiales. Aquí tenemos el guión de diálogo. Fin. Entonces, estos son algunos ejemplos que me gustaría que tomen en cuenta, que fueron algunas observaciones a nivel general que vi en todos y que pues valía la pena colocárselos como un ejemplo para que así lo puedan tomar en cuenta. Si les quedó alguna duda sobre sus correcciones, como les decía, si les quedó alguna duda quienes van a empezar sus diseños, quienes tienen alguna pregunta sobre la redacción o sobre las observaciones que les hice, no duden en escribirme, llamarme, escribirme, mandarme un correo, lo que ustedes necesiten, estoy a la orden para poderles apoyar. Entonces, acá pues solo contarles que si necesitan algún cuento de la promoción del año pasado, con gusto se los puedo enviar para que ustedes puedan revisarlo y puedan empezar a trabajar con sus diseños. Entonces, pues esto fue todo por el taller de hoy. No sé si hay alguna duda antes de que terminemos y demos por finalizado. Pueden levantar la mano o pueden escribir sus preguntas en el chat. Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos dar por finalizado. ¿Listo? Disculpe. Sí, Solo adelante. podría mostrarme cómo eran los datos de la ficha técnica, disculpe, nuevamente. La ficha técnica no se las coloqué acá, solo les puse que hay que hacer una ficha técnica, pero yo se lo voy a subir a Classroom. Les decía que es importante el nombre del autor, el género del libro, si es un libro de ficción, si es un libro científico, a qué género se van a ir enfocando ustedes, a qué grado va dirigido su libro, también es importante, el grado, el autor y el género. Igual se los voy a subir a Canva porque eran 4 los aspectos que les había mencionado. Entonces, igual se los voy a subir a Classroom, perdón, para que ustedes lo tengan y lo puedan trabajar durante esta semana. Licenciada, una pregunta. ¿Podría compartir un ejemplo en WhatsApp esos libros que mostró? Sí, claro, con gusto. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Como les decía Jaime, por Gracias. favor, les encargo que le digan a sus compañeros que activen las notificaciones del grupo porque les voy a mandar información importante.
Y sí, con mucho gusto les voy a hacer llegar los ejemplos para que ustedes los tengan. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber participado hoy. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues estoy a la orden y me cuentan y voy a estar al pendiente de ustedes. Yo espero terminar de revisarles el día de hoy y entre hoy y mañana. Y como les digo, si el día lunes no he terminado o no han recibido ustedes sus correcciones, me escriben porque el lunes ya todos deberían empezar a trabajar en sus correcciones. Entonces, pues sin más preguntas y sin más pendientes, pues muchas gracias a ustedes por participar en el taller el día de hoy. Nos vemos el viernes 21 de octubre, de hoy en 15, para nuestra siguiente sesión. Ya son nuestras últimas sesiones y pues estamos a la orden para lo que necesiten. Les voy a pedir que antes de terminar podamos tomar la fotografía final, quienes quieran encender su cámara. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la fotografía a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias. Gracias por estar presentes. Gracias por su paciencia. Gracias por su flexibilidad. Y pues gracias por participar el día de hoy. Espero pues verlos próximamente y quedo a la orden para lo que necesiten. Feliz tarde y pues feliz fin de semana. Feliz fin de semana, licenciada, igualmente para todos. Gracias. Gracias.